en una conversación finalizando una reunión, me quedo con el CEO de esa empresa y me dice, Carlos, yo quisiera contratar equipo en Latinoamérica porque estamos teniendo muchos problemas con la diferencia horaria del equipo en Ucrania. Y ya, eso fue todo el comentario que me hizo. Yo, en mi mente emprendedora, esta es mi tercera empresa, ya quebré dos empresas. En mi mente emprendedora lo que vi inmediatamente fue una oportunidad. Entonces, lo estuve pensando un par de días y decidí, decidí llamarlo, decirle, Ken, yo creo que yo puedo armar un equipo aquí en Latinoamérica y podríamos trabajar con proveedores tuyos. Entonces, a él la propuesta le llamó la atención, me dijo, listo, ármeme una propuesta operativa y económica y lo revisamos. Entonces, yo me senté juicioso a construir la propuesta, estuve todo el fin de semana armando el documento, se lo mostré, a él le gustó, le convenció y cuando me lo aprobó, eh, entonces me dijo, listo, empecemos a trabajar. ¿Qué hice yo? Pues salir a traer a los mejores desarrolladores que había conocido en todos esos años de experiencia que había tenido y a convencerlos para traérmelos al equipo. Entonces, digamos que esto lo hice principalmente por un convencimiento que tengo muy fuerte y es que creo muchísimo en el talento latino, en el talento colombiano. Creo que estamos llenos de capacidades, llenos de skills que son difíciles de encontrar. em, y esa es la razón o esa es la historia, digamos, de cómo surge Banana Script ya hace 3 años. Y estoy muy orgulloso de decir hoy en día que somos una empresa referente en inteligencia artificial. Somos una empresa referente en América en software. Hacemos inteligencia artificial de verdad, no solo nos conectamos a APIs como lo hacen muchos y decimos que ya estamos trabajando en inteligencia artificial. Realmente aquí entrenamos modelos, hacemos fine tuning, hacemos retrieval augmented generation, hacemos reinforcement learning with human feedback, utilizamos algoritmos complejos de series temporales, de matrices de soporte de vectores, cosas de ese estilo. Entonces, digamos, muy orgulloso de decir, eh, por todo esto que les cuento, eh, queremos compartirles parte de ese conocimiento y de esas experiencias que hemos adquirido a lo largo de este tiempo, construyendo soluciones eh, de inteligencia artificial y de software. ¿Listo? Entonces, la conclusión de esta introducción es, nada, crean en su talento, crean en las oportunidades que ven, se vale arriesgar, se vale construir y se vale sacar adelante la región, ¿no? Entonces, con eso empiezo y entro a hablar de ya el tema puntual que venimos a hablar hoy es Customer Centric AI, la nueva experiencia del Customer Experience. Y quiero empezar con una pregunta. Me gustaría que me ayudaran con una pregunta en el chat, o una respuesta en el chat, perdón. Y es si ustedes creen que, por ejemplo, mejorar CSAT, Customer Satisfaction, mejorar Net Promote Score, Customer Effort Score, Churn Rate, todas estas métricas a través de inteligencia artificial es posible y sobre todo si eso se puede traducir en más revenue para las compañías. Me gustaría que me ayudaran con un sí o con un no en el chat, porfa. ¿Creen que es posible modificar estas métricas a través de inteligencia artificial? Bueno, Carlos, Sí, por acá en el chat estamos recibiendo, sí, sí, sí. listo. Entonces, Luisa, Laura y Fernando nos dicen que sí. Carlos nos dice que sí también. Pues les hago un spoiler, tienen razón. Y les dejo acá tres frases sencillas de, de un estudio de McKinsey que hizo a nivel global en el 2023 de empresas líderes que están utilizando inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, Nike y Adidas están entregando recomendaciones
de productos a sus clientes, muy, muy, muy relevantes de acuerdo a los gustos que han expresado según su historial de compras, para que puedan aumentar el cross-selling y el upselling en sus ventas. ¿Sí? Por ejemplo, también están utilizando realidad aumentada para que nos podamos probar sus productos sin ir a la tienda. Si ustedes descargan la aplicación de Adidas, ustedes pueden ver cómo se les ve los tenis puestos de una manera, digamos que relativamente eh, buena, con alta calidad, con alta fidelidad. Tenemos un par de bancos en Reino Unido que están utilizando inteligencia artificial para hacer que la banca sea mucho más autónoma, que ustedes puedan aprobar transacciones, que ustedes puedan que les puedan hacer estudios de crédito de manera automática con inteligencia artificial, que puedan recibir aprobación de productos de crédito inmediatamente a través de estudios con inteligencia artificial. Entonces es muy interesante. Y por ejemplo, hay una óptica en Alemania, se llama Filman, que está utilizando inteligencia artificial para hacer diagnóstico preventivo de enfermedades oculares. Entonces, digamos que el mensaje aquí con esto es, la inteligencia artificial tiene muchos campos de aplicación y ya en muchas partes del mundo la están utilizando para de verdad optimizar los procesos y sobre todo las ventas en las empresas, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, de manera muy sencilla, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de cuatro puntos principalmente. Primero, ¿qué genera fricción en el viaje del cliente y cuáles son los pilares del Customer Experience? Segundo, cómo la inteligencia artificial puede crear valor dentro de ese viaje del cliente y para esos pilares. El tercer punto es casos de uso específicos y herramientas que hemos probado, que hemos estudiado y que les traemos para que ustedes utilicen en cada uno de esos casos de uso. Y por último, les traemos un ejemplo muy específico de cómo se ve un Customer Journey soportado en inteligencia artificial de inicio a fin. ¿Listo? Entonces, antes de entrar a los detalles de estos cuatro puntos, un- una última argumentación de por qué es importante la inteligencia artificial en la experiencia de los clientes. Entonces, les doy cuatro números sencillos. 43% es el promedio de clientes que durante 2016 y 2023 dejaron de ser clientes de compañías por un servicio al cliente pobre en Norteamérica. ¿Sí? 43% dejaron de ser clientes por mal servicio al cliente. 94% de los clientes que respondieron afirmativamente a una experiencia positiva de atención al cliente les hacía más propensos a volver a comprar. ¿Qué estamos garantizando con esto? Recurrent revenue, monthly recurrent revenue, annual recurrent revenue, ¿sí? Son métricas tan importantes para las ventas y los ingresos de la empresa. 82% de los clientes recomendarían una empresa basándose únicamente en un excelente servicio al cliente. O sea, podemos tener un producto que no es tan competitivo en precios de pronto, que no es tan competitivo en funcionalidad, pero si tenemos un gran servicio al cliente, tenemos 82% de probabilidad que nos recomienden. Y 54% de las organizaciones han mejorado la eficiencia y reducido costes tras implementar inteligencia artificial en experiencia al cliente. Entonces, estos números son muy sólidos y son, digamos, el argumento de por qué todo lo que vamos a ver a continuación hace sentido, ¿vale? La inteligencia artificial definitivamente llegó para cambiar el juego del Customer Experience y potenciarlo 10x, como lo acabamos de ver. Y vamos a hablar primero que todo de dónde hay fricción en el Customer Journey, ¿sí? Yo creo que aquí todos o la mayoría debemos saber qué es un Customer Journey, qué es un viaje del cliente. Estas etapas, digamos que están construidas de manera genérica, no están específicas para ninguna industria, pero sabemos que hay una conciencia de un problema o de una necesidad como cliente. Sabemos que hay una consideración de diferentes opciones de compra. Sabemos que hay un proceso de compra, un proceso de retención y un proceso de recomendación. Entonces, digamos que de alto nivel, esas son las etapas de nuestro Customer Journey genérico. ¿Y cuáles son, digamos, los puntos específicos o normalmente dónde se genera la fricción en todo este viaje del cliente? Si nosotros analizamos esto como un proceso, nos vamos a dar cuenta, y esto las estadísticas los dicen, hay
al final les voy a dar una referencia de un estudio de McKinsey, perdón, de KPMG que argumenta esto, y es como un proceso, siempre vamos a tener fricción a la entrada y a la salida de cada una de las etapas y en la transferencia de información entre las etapas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les hablo de que si tenemos un cliente que nos encontró por Instagram o nos encontró por nuestra página web y nos escribe por chat y no tiene una respuesta rápida, no tiene una respuesta inmediata, ya le estamos poniendo fricción a su proceso a su journey de cliente, ¿no? Si, por ejemplo, cuando el cliente ya tomó la decisión de compra y la pasarela de pagos lo saca de nuestra aplicación o lo saca de nuestra página web o se lo lleva para otro lado, no está eso bien integrado, le estamos poniendo fricción al proceso de compra, ¿sí? Entonces, en esas transiciones, en esas entradas y salidas de cada una de estas etapas, es donde normalmente se genera la fricción para el cliente y es en donde tenemos que fijarnos específicamente qué oportunidades de mejora hay para poder volver esto em, muy straightforward, muy sencillo, para que el cliente pueda avanzar de una etapa a otra y realmente tengamos más conversión y y más recurrencia, ¿no? Entonces, estas son las etapas en donde se genera fricción, en general, digamos, entradas y salidas, y las que mencioné por lo general también son las que más fricción tiene el cliente, en generar el primer contacto y en ejecutar la compra. Entonces, digamos que después de mucho estudio de los expertos en marketing, esto, digamos que lo habla mucho Vilma Núñez, lo habla mucho Álvaro Leiva, y esto, digamos que viene de la teoría, o sea, esto como tal es sacado de un estudio de un curso de marketing en Stanford, y es cuáles son esos pilares de la experiencia al cliente de los que nosotros nos deberíamos preocupar si queremos quitarle toda esa fricción al proceso del cliente. ¿Sí? Son 6 puntos específicos. ¿Cuáles son? Nos deberíamos enfocar en personalización, nos deberíamos enfocar en empatía, nos deberíamos enfocar en generar expectativas claras, en que sean tiempos cortos, en darle una alta resolución al cliente y en darle integridad y ética a través de nuestro proceso. Esos son los 6 pilares y si ustedes quieren, eh, llévense esto es lo más importante de esta charla. Estos son los 6 pilares en los que ustedes deberían enfocarse para mejorar la experiencia del cliente y para mejorar toda esa fricción de la que hablamos anteriormente en el Customer Journey, ¿vale? Em, entonces, aquí viene, digamos, el punto importante de cómo la inteligencia artificial puede crear valor para cada uno de estos pilares, ¿no? Para cada uno de estos puntos específicos que tenemos que mejorar para, eh, para darle una mejor experiencia a nuestro cliente. Entonces, yo les voy a dar para cada uno de esos una metodología o un caso de algoritmos que se usa en inteligencia artificial. No voy a entrar a explicar en detalle cada uno de esos porque digamos que nos vamos ya a un nivel muy técnico y no es el objetivo de la charla, pero eso también se lo pueden llevar, lo pueden explorar em, por, de manera individual y se van a dar cuenta que esto es lo que es más utilizado, estas metodologías, estos algoritmos son los más utilizados para cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza para la personalización o hiperpersonalización? Que es el concepto del que estamos hablando hoy en día. Se utilizan algoritmos de filtrado colaborativo y se utilizan algoritmos de random forest para la inmediatez, las respuestas rápidas y reducirle el esfuerzo al cliente a la hora de la interacción. Se utilizan los bien conocidos por estos días modelos de lenguaje grande o LLMs y se utiliza el procesamiento de lenguaje natural. Para el análisis de sentimientos también utilizamos procesamiento de lenguaje natural y utilizamos otra metodología que se llama Support Vector Machine o matriz de soporte de vectores. Em, para la autogestión avanzada, ¿a qué se refiere la autogestión avanzada? Se refiere a que el cliente sea capaz de
tramitar por sí mismo, sin interacción externa, sus requerimientos. A eso se refiere la autogestión avanzada. Entonces, ¿qué utilizamos para darle esas posibilidades normalmente? Series temporales y aprendizaje por refuerzo. Para seguridad y detección de fraude, toda esta parte de integridad, utilizamos detección de outliers. Esto a lo que se refiere es a identificar cuáles son esos comportamientos que están muy, muy, muy aislados de la media y de la moda en nuestro algoritmo. Y también se utiliza el Support Vector Machine en este caso. Y por último, se utiliza todo el tema de análisis predictivo, que ya vamos a ver específicamente en qué parte del proceso se usa. Entonces, es, digamos que esta es la forma a través de la cual la inteligencia artificial y sus algoritmos y sus modelos y sus aplicaciones, digamos, nos apoyan en solucionar cada uno de estos pilares del Customer Experience. ¿Listo? Entonces, esa es la forma técnica de solucionar cada uno de estos puntos. Ya vamos a ver en detalle cuáles son las ventajas que nos dan y cuáles son las herramientas que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, empecemos con la hiperpersonalización de la experiencia del cliente. Y aquí, antes de entrar en las ventajas, quiero, quiero dar un ejemplo de qué sí es hiperpersonalización y qué no es hiperpersonalización. ¿Qué sí es hiperpersonalización? Que, por ejemplo, si yo tengo una mascota, si yo tengo un gatico, y yo cada 2 meses tengo que comprarle arena a mi gato y cada mes tengo que comprarle el concentrado, la comida a mi gato, y más o menos cada 6 meses le compro una cama y le compro un cepillo para peinarlo, etcétera. La hiperpersonalización se refiere a que, incluyendo el timing, incluyendo esos tiempos, la plataforma, la tienda, digamos, el caso que sea, me va a empezar a mí a hacer un marketing en donde sabe que a mí está a punto de acabarse la arena de mis gatos y que yo la voy a comprar, entonces me empiezan a mostrar las ofertas, me empiezan a mostrar productos relacionados con la arena, entonces no me muestra solo la arena, sino me muestra también la palita para recoger la arena, me muestra de pronto el guacal o el recipiente donde ponemos la arena para las mascotas. Sí, eso es hiperpersonalización, que cada 2 meses, cada mes, cada 15 días, eh, las empresas nos ofertan de acuerdo a las necesidades que ya saben que tenemos o de acuerdo a la información que nosotros les estamos entregando. Que no es hiperpersonalización, que cuando yo estoy en Rappi y estoy pidiendo cerveza y suero, me muestra en un último antojo un gajo de cebolla larga y me muestra eh, corrector para ojeras. Eso no es hiperpersonalización, ¿sí? Y perdón por los nombres propios, pero son casos de la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué sí es hiperpersonalización? Que sean ofertas que realmente están conectadas con quien yo soy, con mis necesidades, con mi timing, con mis gustos, con mi demografía, con el tipo de cliente que yo soy, ¿sí? Asociado a mi data, que hoy en día sabemos que el smartwatch, el celular, la tableta, el computador, el televisor, el Alexa, todo está recogiendo información de nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿cómo cogemos toda esa información y le generamos ofertas realmente personalizadas? Por eso hablamos de hiperpersonalización a nuestros clientes. Entonces, eso es el concepto. La sugerencia inteligente de productos que mejora el cross-selling y el upselling está completamente conectada a este concepto y es una de sus grandes ventajas. Y lo hacemos principalmente a través de marketing predictivo personalizado, que es digamos, con estos modelos predictivos que mencioné antes. ¿Quieren ustedes usar herramientas que les permitan hacer hiperpersonalización de manera relativamente sencilla? Les traemos unos ejemplos. Está Neuroflash, está LiveRay, está PhraseDesk, que de pronto es un poquito más conocida, y son herramientas enfocadas o que algunos de sus módulos están enfocados en generar hiperpersonalización. Entonces, se pueden llevar estos ejemplos, los pueden ir a explorar y van a encontrar una forma, como digo, relativamente sencilla de trabajar hiperpersonalización para sus clientes. Digamos al siguiente punto, inmediatez, autogestión.
¿De qué se trata la inmediatez y la autogestión? Se trata de que podemos entregar respuestas 24/7 y que los clientes y que la inteligencia artificial nos puede ayudar a solucionar solicitudes de nivel medio y bajo en nuestra matriz de servicio al cliente, de nivel uno y 2 por lo general, y en algunos casos cuando tenemos el modelo muy, muy, muy bien entrenado y con un muy buen contexto, incluso hasta nivel 3 y obviamente depende de la complejidad del negocio. ¿Qué más hace parte de este bloque? Los canales multidioma. Hoy en día podemos localizar, podemos internacionalizar de manera muy sencilla, realmente se los digo, en cuestión de un par de días a ese nivel. Podemos empezar a atender en inglés, podemos empezar a atender en portugués. Necesitamos conectar las herramientas correctas, necesitamos hacer una implementación correcta, pero así de rápido podemos internacionalizar nuestra atención al cliente, por ejemplo. Y también, digamos que se enfoca en entregarle al cliente información actualizada de manera sencilla e inmediata. ¿Y a qué me refiero con información actualizada? Si tenemos un modelo de inteligencia artificial que, por ejemplo, está conectado a nuestro WMS, a nuestra herramienta de gestión de stock, el modelo tiene la capacidad, si está integrado, obviamente, tiene la capacidad de entrenarse y reentrenarse con la información de la base de datos que le conectemos y entregar al cliente información actualizada y que sea relevante, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve que me ofrezcan unos tenis que no están disponibles en mi talla, por ejemplo? Que yo soy 9, 9 y medio o 40. Si los tenis están en 8, pues no me sirve de nada porque no son los que yo voy a comprar. Entonces, a ese nivel de inmediatez podemos llegar si utilizamos las herramientas correctas. Aquí trajimos unas que son populares y que son muy efectivas para implementar temas de inmediatez y temas de multidioma sobre todo. Entonces está ManyChat, está Twilio Flex, que es digamos, uno de los brazos de Twilio, que sabemos que Twilio es una empresa grandísima con muchos servicios. Twilio Flex se enfoca específicamente en estos puntos y también hay una muy novedosa y muy interesante en donde se ve bastante el trabajo con inteligencia artificial, que es Respond.io. Pueden entrenar el modelo de manera relativamente sencilla, subiendo documentos, entregándole una base de conocimiento relativamente amplia. El modelo es muy capaz de entregarle respuestas coherentes, personalizadas en varios idiomas. Entonces, les dejo también estas herramientas acá para que las exploren, sobre todo en este tema de inmediatez y autogestión que em, para nadie es un secreto, es lo que más se está moviendo hoy en día con inteligencia artificial y que es lo que tiende o que más bien el servicio al cliente es lo que más rápido está tendiendo a cambiar en estos tiempos de inteligencia artificial. Entonces, les recomiendo que exploren estas tres herramientas también para poder ver un poquito de estos temas de inmediatez. Listo. Otro muy importante, enfocado principalmente en el pilar de la empatía que les comentaba yo en cuanto al Customer Experience. Entonces, el análisis de sentimientos, ¿en qué consiste? En básicamente identificar el mood en el que se encuentra mi cliente a través de texto, a través de audio, a través de cómo avanza su tono dentro de las interacciones a lo largo de toda la conversación e ir ajustando en tiempo real la forma en la que el modelo o el chatbot o lo que sea le está dando respuestas a ese cliente, ¿no? Entonces, de nuevo, con una buena implementación podemos, si por un lado nos llega un cliente mayor eh, de 50 años, que es una persona un poco más seria, que es una persona un poco menos tecnológica, y nos empieza a hablar e interactuar de una manera, el modelo está en la capacidad de ajustar su interacción para hablarle a esa persona de una forma, ¿sí? Por el otro lado, si nos llega un cliente que es un millennial o un centennial de pronto, está sobre los veintitantos, que es un nativo digital, que se expresa de otra manera, tiene contracciones en su forma de escribir, en su forma de hablar, etcétera. Los modelos de inteligencia artificial
de lenguaje grande, de procesamiento de lenguaje natural, están en la capacidad de ajustarse para hablar y empatizar con cada uno de sus clientes. Entonces, porque esto es, digamos que muy importante y porque hace tanto la diferencia, porque no dependemos ya de que un agente de servicio al cliente tenga la capacidad de expresarte de una manera distinta con un cliente o con el otro, a que un agente de ventas eh, entienda el perfil de cliente con el que se está enfrentando en cada llamada y le hable de una manera o de otra. El modelo tiene la capacidad de ajustar en tiempo real y es muy efectivo. Se los puedo decir que alcanzamos unas métricas de empatía de 87-88% con cada uno de los clientes. Entonces, es muy interesante el tema del análisis de sentimientos. Em, ¿qué variables se utilizan para empatizar? Se utiliza edad, como ya lo mencioné, ubicación, claramente va a ser diferente empatizar con una persona que está en Bogotá, a con una persona que está en la costa, a con un extranjero que está en Medellín, ¿sí? Em, Búsqueda inteligente de productos también, entonces, de acuerdo al sentimiento del cliente, y aquí viene un tema muy interesante, y es cuando las compañías tienen envuelto dentro de su customer experience el tema del inbound marketing y empiezan a atacar un poco la parte emocional de los clientes, entonces el algoritmo tiene la capacidad de identificar, este cliente está en este mood, entonces le va a convenir más, por ejemplo, hablando de negocios de comida, le podemos hacer mejor una oferta con estas y estas características que con estas y estas otras características. A ese nivel de, digamos, de personalización y de análisis podemos llegar con estos modelos de análisis de sentimientos. Y por último, también se utiliza mucho el tema del marketing predictivo personalizado, ¿vale? Herramientas para análisis de sentimientos. Repustates y Lexalytics, digamos que no son tan conocidas, son muy específicas en cuanto a esto. Se utilizan mucho para conocer percepción de marca, se utilizan mucho para entender, digamos, cuál es em, las impresiones de nuestros clientes después de una compra, después de una atención de servicio al cliente. Entonces, con estas dos herramientas van a poder experimentar un poco el tema de análisis de sentimientos, ¿vale? Otro tema muy importante que afecta principalmente el punto de la integridad, ¿no? Entonces, la seguridad que le damos a nuestros clientes, la protección de los datos, qué garantía le damos al cliente de que toda su información que nos está entregando para entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial va a estar segura, de que no se va a filtrar, de que no va a estar expuesta de ninguna manera, ¿no? Entonces, digamos, ventajas de la seguridad y detección de fraude potenciado en inteligencia artificial? Normalmente se hace análisis de patrones de comportamiento y confirmación de transacciones y digamos que ya hay algoritmos, digamos que los que potencian principalmente este tipo de algoritmos son los bancos digamos que por la naturaleza de su negocio tan delicado y ellos, de hecho, Vesta es una empresa que es un spin-off que salió de un banco en Estados Unidos, salió como spin-off porque el algoritmo de detección de fraude fue tan bueno que, que crearon un negocio completamente basado en eso. Entonces, se hace también análisis de redes sociales identificando potenciales cuentas falsas. Se hace procesos mejorados de verificación de identidad, pues mejor biometría, mejor identificación facial, entre otros. Y una parte que está cobrando mucha fuerza, sobre todo en Latinoamérica y en los países donde históricamente se ha lavado plata, en Panamá, en Islas Caimán, en Emiratos, se están implementando algoritmos muy, muy, muy sólidos de anti-money laundering, anti-lavado de activos, y esto es digamos, toda una rama de la inteligencia artificial. Si ustedes investigan un poco, por ejemplo, se van a dar cuenta que Google tiene publicada toda una suite de algoritmos de anti-money laundering, igualmente Microsoft, igualmente OpenAI. Entonces, digamos que esto también es un desarrollo y un brazo muy, muy fuerte de la inteligencia artificial al que vale la pena ponerle atención
porque esto qué es lo que nos va a permitir, digamos, conectándolo con el tema de los pilares y con el tema del Customer Journey, darle garantía a nuestro cliente de que cuando esté comprando con nosotros, de nuevo, su información está segura, su tarjeta de crédito está segura, la transacción se va a confirmar una, dos y tres veces antes de que sea aprobada, va a pasar por unos filtros de verificación de identidad, ¿sí? Entonces, esa garantía, esa tranquilidad que le podemos entregar a nuestro cliente es lo que nos va a permitir eh, este tipo de algoritmos y herramientas. Entonces, como les comenté, Vesta y Xeon, dos muy buenas herramientas en temas de detección de fraude. Y ahorita tengo top of mind la de Google de Anti-Money Laundering. No recuerdo el nombre en este momento, pero es em, muy valiosa, muy efectiva para lo que se utiliza. ¿Listo? Continuemos con temas de análisis predictivo. Entonces, gestión de stock, proyección de demanda, proyección de compra. ¿Qué se hace normalmente en análisis predictivo? Se hace análisis de ventas históricas, estacionalidad de las compras de los usuarios, otros factores específicos como ya los mencionaba antes, edad, ubicación del cliente. Hoy en día, en modelos muy complejos de análisis predictivo, podemos tener 75, 80 variables en donde podemos, digamos, si es un modelo de negocio B2C, podemos incluir hábitos de ejercicio que nos los dan los smartwatches, como ya lo mencionaba. Podemos, digamos, si tenemos, por ejemplo, una aplicación que sea aprobada por Google, nos podemos conectar al histórico de los lugares que visita esta persona para entender un poco más sus hábitos de compra, sus hábitos de consumo. Este tipo de cosas es lo que podemos analizar en las tendencias para, como lo decía al principio, generar un marketing más apropiado y generar una personalización más profunda. Tenemos también la optimización de precios con análisis inteligente de la competencia. Entonces aquí podemos implementar, por ejemplo, scrapping muy profundo para ver rápidamente qué oferta podemos hacer, cómo podemos competir en cuanto a calidad-precio, y estar siempre competitivos respecto a nuestros competidores, si es algo que nos interesa, ¿no? No siempre queremos competir por el precio, pero si es algo en lo que nos queremos mantener al tanto y, y, y enterados de cómo está operando la competencia, es una aplicación muy válida y muy importante de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos tener? También predicción de tasas de conversión. em, digamos que aquí hay que ser cuidadoso, no nos gusta jugar, digamos, con traspasar las barreras de lo que es la predicción del dólar y la predicción de las acciones de la bolsa y la predicción de cripto. Realmente se pueden encontrar unos patrones con cierto intervalo de confianza que para, digamos, un negocio que no sea totalmente dependiente de esto, es válido, es representativo. eh, Les cuento, podemos estar hablando de un 70 con un más o menos 10 intervalo de confianza, un 70% sobre estas predicciones, que realmente es muy bueno, si no es un negocio que depende altamente de esto, ¿no? Entonces, para esto se utiliza en los análisis predictivos y herramientas que ustedes pueden explorar para esto, CX1, InMoment y Medallia, completamente enfocadas en esto, ¿no? Entonces, eso en cuanto a análisis predictivo. Les voy a contar un poco. Digamos que aquí hablamos de los pilares del Customer Experience que les mencioné hace un rato. Le voy a añadir una colita que no está ahí, pero que claramente está transversal a todo eso, que es el marketing, ¿no? Pero no voy a hablar tanto del marketing de cómo se relaciona con cada una de esas etapas, sino de nuevo, cómo lo impacta la inteligencia artificial. Principalmente generación de contenido y estudio de los algoritmos, perdón, generación de los algoritmos para estudio de cuál es la mejor oferta con la que le puedo llegar a mi cliente. Entonces, se abarata mucho la generación de contenido. Como saben, ya podemos generar text to speech, text to audio, text to video, text to voice.
tenemos todas estas plataformas y varias de ellas gratis. Entonces la generación de contenido realmente se está abaratando mucho y está cambiando mucho también. Tenemos un A/B testing generado en segundos para expandir el alcance de nuestros anuncios. Entonces, digamos que este tema de los anuncios y el A/B testing está muy interesante porque realmente, y esto ya lo tiene, por ejemplo, Meta, ya lo tiene en el Business Manager de Facebook, ya lo tiene implementado, ya lo tiene implementado también, no al mismo nivel, pero similar. Google Advertising le ha estado implementando temas de A/B testing con inteligencia artificial. Entonces ya la generación de 3 o 4 anuncios para testear cuál era el más efectivo esa primera semana o estas 2 primeras semanas, no la tenemos que hacer manual. La inteligencia artificial nos genera la, digamos, el catálogo de anuncios para publicarlos, nos optimiza también en tiempo real el presupuesto. Entonces el algoritmo va aprendiendo en la medida en la que avanzan los 2, 3 primeros días y él va entendiendo cuál anuncio está dando más resultados y le empieza a aumentar el presupuesto a ese y le empieza a reducir el presupuesto a los otros, todo en automático. Y, por ejemplo, también la generación de copies, la generación de contenido escrito, la generación de blogs, la generación de artículos, de lead magnets, todo esto, digamos que se está automatizando mucho con las herramientas de inteligencia artificial. Ahora, con este tema del marketing en específico, quiero hablar de unos pros y de unos contras que creo que son muy evidentes y que hay que dejar claro. Entonces, impacto. Impacto positivo, optimización en tiempos de diseño, altísima la optimización y sobre todo los costos, 5x más cantidad de anuncios de manera muy sencilla. Y cuando hablamos de growth marketing específicamente, que sabemos que tenemos que experimentar constantemente para encontrar el channel feed, para encontrar el content feed, etcétera, eh, nos permite experimentar hasta 3 veces más rápido y 3 veces con más audiencias el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, también hay unos contras, que, ¿cuáles son? Tiene una formación, tiene una curva de aprendizaje. A ver, para utilizar bien las herramientas, no sé si han tenido la oportunidad de jugar un poco con Midjourney, por ejemplo, que es para generación de imágenes. Entonces, hay que aprender. No es como que te sientas a escribir lo que se te ocurre. Claramente te va a generar resultados, pero no te va a generar unos resultados con la calidad necesaria para generar una imagen para una. ¿Sí? Pues toma tiempo, hay que aprender un poquito de prompting en ese caso. Em, Hay que relacionarse con herramientas que normalmente no son del ecosistema del marketing, ¿no? Entonces hay que aprender, como les digo, un poco de prompting, hay que aprender un poco de cómo se varían los parámetros a lo largo de la generación de estos activos digitales para que queden muy pulidos y podamos utilizarlos para publicar, ¿sí? Y sobre todo, y creo que uno de los contras más importantes, si estamos utilizando herramientas de terceros, tenemos que entregar data en nuestro negocio. Tenemos que entregar información, tenemos que entregar contexto para que nos genere el contenido, tenemos que entregar información de nuestros servicios, de nuestros precios, etcétera. Entonces, es uno de los setbacks, uno de los contra más importantes, sobre todo en los temas de marketing, ¿no? Listo, entonces recorrimos ya el tema de los pilares, recorrimos ya el tema de qué valor nos aporta la inteligencia artificial en cada uno de estos pilares y cada uno de estos pasos del Customer Journey. Vimos también un poquito de qué podemos hacer en cuanto a marketing. Ahora les quiero mostrar cómo se ve un Customer Journey que está completamente soportado en inteligencia artificial. Si ustedes ven aquí la franja azul de arriba, ¿qué es? Es el flujo de valor para un cliente que está, y este ejemplo lo hicimos para que sea sencillo de entender para todos. Es un cliente que quiere comprar una casa, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué va a hacer ese cliente? Va a tener una atracción, va a tener una decisión, va a hacer una solicitud de préstamo, va a tener una evaluación de riesgo crediticio
el banco le va a evaluar si es admitible o no su solicitud. El banco le va a hacer una oferta del préstamo. El banco le va a conceder ese préstamo. Se va a hacer un establecimiento de el plan de pagos. Se va a hacer un cobro de esas cuotas y se va a hacer un cierre de ese préstamo. Entonces, vemos que es un flujo sencillo de una persona em, que quiere hacer un crédito hipotecario para comprar su casa. Em, entonces, digamos ¿cuál sería el foco de implementar inteligencia artificial en en un flujo como estos? Entonces lo pongo acá, eliminar costos, reducir tiempos, reducir cuellos de botella, identificar puntos conflictivos y en general mejorar la gestión de riesgos. Entonces, ¿cómo se ve el Customer Journey como tal? Decisión de la compra, información, elección, solicitud, compra del inmueble y, mm, digamos, completitud del proceso. En general, son unas etapas muy de alto nivel. Ahora vamos a hablar, ¿qué le podemos meter a este proceso para utilizar inteligencia artificial en todos o en algunos de esos pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de atraer al cliente, cuando el cliente está en ese proceso de awareness, de conciencia, de que quiere comprar su propiedad, ¿qué podemos hacer? Mediante análisis y predicción, marketing predictivo, como ya lo mencioné, podemos empezar a tener unos touch points en redes sociales, en advertising, con esos clientes. Cuando ese cliente ya ha demostrado algún tipo de interés, ya ha tenido algún tipo de contacto con nosotros, o incluso sin haberlo tenido, ¿qué podemos hacer? Podemos enviarle contenido personalizado, creado netamente con inteligencia artificial, que no necesariamente tiene que ser de venta, puede ser contenido de valor. Mira, estas son las tasas del mercado en este momento. Este es un comparativo de estos 5 bancos en créditos hipotecarios. Em, Esto es la ley de vivienda con la que puedes reducir intereses aportando a capital, ¿sí? Todo este tipo de contenido de valor se lo podemos entregar a los clientes de manera completamente automatizada cuando identificamos en nuestro algoritmo que hay cierto interés. ¿Listo? Lo podemos hacer, por ejemplo, por canales como WhatsApp, por canales como Telegram, por nuestra página web, por Instagram, etcétera, etcétera. Siguiente punto en donde podemos implementar inteligencia artificial. Cuando ya hay un contacto y ya el cliente se está acercando a nosotros porque quiere montar una solicitud, porque está investigando acerca de sus opciones, podemos ya no solo darle contenido de valor, podemos darle toda una asesoría, hablando en este caso de créditos hipotecarios, ventajas, desventajas, comparación con un leasing, em, plan de pagos, incluso con simulaciones sencillas de ingresos, eh, solicitud a pedir prestado. Se le puede al cliente entregar todo ese tipo de información si el modelo está entrenado con una buena base de conocimiento, si el modelo tiene un buen fine tuning, tiene un Retrieval Augmented Generation bien hecho, podemos entregarle información al cliente a ese nivel de especificidad. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Análisis de la información mediante extracción automatizada. Entonces, recopilar todo eso y de manera interna, si somos un banco en este caso, identificar quiénes son los clientes que más interés han expresado, quiénes son los clientes que están en mejor momento de compra, quiénes son los clientes que están más o menos, que han expresado algún interés, pero tienen algunas dudas y no se las hemos resuelto, ¿sí? Y podemos ver toda esa información en un dashboard, en un tablero, etcétera. Entonces, todo esto hasta el momento automatizado y obviamente con inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos? Análisis de historial crediticio, en este caso, análisis de riesgo crediticio. Tenemos suscripciones automatizadas, tenemos modelos de inteligencia artificial para identificar anomalías, para identificar fraudes, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá un flujo de valor para un cliente que quiere comprar una casa. Tenemos un Customer Journey de cuáles son esas etapas por las cuales va a pasar ese cliente para conseguir ese objetivo de comprar su casa. Tenemos
pasos específicos para cada uno de ellos en donde podemos añadir valor con inteligencia artificial. Y si ustedes se dieron cuenta, yo les mostré que para todo hay herramientas, ¿no? Para todo hay herramientas, para todo hay em, algoritmos y metodologías. Pero entonces, digamos que yo les quiero contar algo muy interesante que estamos haciendo en Banana Script y es, imagínense, y no es solo necesariamente para bancos, imagínense que ustedes tienen una venta de ropa o tienen un negocio que vende comida, podemos montar un asesor o podemos montar un advisor de contenido de valor que conecte con estas personas que nos han demostrado interés, que les entregue, si hablamos de moda, información de las últimas tendencias, de las últimas colecciones que han sacado X, Y, Z marcas, de qué se está utilizando en Europa, de qué se está utilizando en Estados Unidos, de qué se está utilizando en Latinoamérica, y entregarle constantemente contenido de valor a ese cliente, hacer ese warming todo el tiempo para que cuando el cliente nos demuestre que tiene una intención de compra real, en ese momento le entregamos una oferta completamente personalizada de acuerdo a sus gustos, ubicación, edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una herramienta en Banana Script que se llama Viernes Advisor. Es una solución multicanal, funciona a través de WhatsApp, página web, Telegram, Instagram, Messenger, Facebook, etcétera, donde tenemos estos números en promedio, estamos aumentando ventas en un 20% con información de valor e identificando el mejor momento de compra. Tenemos una mejora en la satisfacción del cliente en un 25% en promedio, perdón, con un servicio al cliente instantáneo y en multilenguaje. Y tenemos una reducción de costes en un 15% como mínimo, automatizando tareas y optimizando la gestión de los canales. No quiero darles muchos más detalles al respecto de Viernes. Es una plataforma que llevamos construyendo desde hace un tiempo y la acabamos de lanzar hace un par de meses. La tenemos ya en varias industrias. La tenemos en e-commerce, la tenemos en bancos, la tenemos en venta en retail en general. Em, si quieren explorar un poquito más, vayan a viernes.ai y ahí se van a dar cuenta del producto que les estoy hablando, ¿vale? Em, Eso es todo lo que traía para ustedes el día de hoy. Les dejo acá un QR por si quieren conversar conmigo sobre cómo implementar o potenciar sus procesos con inteligencia artificial. Esto no tiene costo, esto no es para venderles viernes, esto es literalmente para que nos sentemos a charlar y conversar un poco de cómo añadirle valor a sus negocios con inteligencia artificial. Y si ya de pronto vemos que algo de lo que hacemos en Banana Script o de nuestros productos les funcionan, inicia otra conversación diferente. Pero este espacio que yo les abro a ustedes es específicamente para que conversemos, me cuenten un poco de sus oportunidades de mejora, de sus retos, y vemos cómo con tecnología y con inteligencia artificial los podemos solucionar. Les agradezco muchísimo por tu tiempo y les abro un espacio para preguntas. Me gustaría saber ¿cómo les pareció? ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿Qué otras oportunidades de implementación ven con todo esto que les mostré? Gracias, gracias Carlos, gracias Luz Marina. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo, Isabela, con mucho gusto. John, con mucho gusto. Entonces, bueno, em, si no hay preguntas, les algo de material escrito que pueden enviar como resumen. Sí, por supuesto, les podemos compartir un resumen de estos slides. Em, y bueno, nada, Banana Script, de nuevo, referentes en inteligencia artificial, búsquenos en redes sociales, búsquenos en LinkedIn, en donde nos movemos mucho y mostramos mucho de todo lo que estamos haciendo con inteligencia artificial para diferentes industrias. Es un contenido muy educativo, entonces síganos también por allá. Y nada, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por sacar este tiempo en este jueves en la noche. ¿Listo? Un abrazo y que tengan una feliz noche todos. Hasta luego. Gracias, feliz noche.